Hola, soy la hermana Ana María, pertenezco a la comunidad de las hijas del Fiat. Hoy te voy a compartir parte de mi testimonio vocacional, pues es muy sencillo, pero es mostrar cómo Dios obra en los corazones y cómo ha obrado en mi vida. La verdad es que nunca pensé en que tenía vocación. Mis sueños, mis deseos, mis anhelos, pues no era buscar como una comunidad porque no quería ser consagrada. Pero Dios escribe derecho en renglones torcidos y desde muy pequeña, pues yo sí tenía como un anhelo muy grande por buscar algo que me llenara, algo que me hiciera feliz, algo que yo no entendía qué era, pero sabía que era algo muy grande. Y yo empecé como en esa búsqueda de las cosas del Señor, porque mi familia es creyente, pero no es muy, bueno, sí es católica, pero no es muy practicante. Entonces, mi mamá no era de llevarnos a misa, mi mamá no era de frecuentar los sacramentos, inclusive mi mamá me bautizó cuando tenía 5 años y lo hizo porque otras personas pues le dijeron que me debía bautizar, que era importante. Y así fue como recibí el sacramento del bautismo y lo mismo la primera comunión, la confirmación, fue como un deseo más personal, porque como a todos mis amiguitos pues se preparaban que para la primera comunión, pues yo era una niña muy inquieta y yo también quería que me llevaran a hacer la primera comunión, entonces le dije a mi mamá que yo quería, entonces ella como al ver que era un deseo de mi corazón, ella pues buscó cómo llevarme para que me pudiera preparar y así fue como pude recibir los sacramentos. Luego cuando tenía como 14 años, una de mis amiguitas tiene una hermana que es religiosa y es de esta misma comunidad. Y cuando teníamos la oportunidad de compartir, ella todo el tiempo me hablaba de su hermanita monjita. Entonces ella me decía que su hermanita monjita era muy feliz, que en esa comunidad todo el tiempo sonreían, que en esa comunidad contaban chistes, que en esa comunidad, o sea, era perfecta. Entonces en mi corazón se empezó como a generar como una curiosidad, como una inquietud por saber qué hacían estas monjitas y por qué pasaban tan bueno. Entonces le dije a mi mamá que yo quería tener una experiencia en esta comunidad y que yo quería saber si realmente el Señor me llamaba a una vida religiosa o no. Entonces pues mi mamá en ese momento me apoyó, fue a la comunidad, hice la experiencia, pero yo siempre he sido muy independiente y siempre he sido como un pajarito libre. Entonces yo salía para donde quería, hacía lo que quería. Entonces, al llegar a la comunidad, pues obviamente hay una disciplina, hay un voto de obediencia, hay una hermana superiora a la que yo debía obedecerle. Entonces, aunque estaba muy pequeña, yo en ese momento pues me empecé a sentir como encerrada y yo quería ser libre. Entonces, como a la semana, yo dije, no, definitivamente esto no es para mí, definitivamente yo no nací para ser monja, yo mejor me voy para mi casa. Y así fue. Regresé a mi casa, pero empecé como en esa búsqueda de las cosas de Dios. Empecé a asistir a Eucaristía todos los días, empecé a frecuentar el sacramento de la confesión. Pues yo no entendía mucho cuando iba a la misa y después exponían a Jesús. A mí me parecía como algo como extraño, pero yo me quedaba porque el sacerdote decía que iba a dar la bendición con el Señor, entonces pues yo aprovechaba, pero no tenía como un conocimiento muy claro de que ahí Jesús estaba presente en la Divina Eucaristía. Y luego, al principio yo les decía, Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estaba en 10º, una de mis mejores amiguitas supo que yo había hecho una experiencia en esta comunidad y ella quería ir. Entonces me empezó a decir, no, Ana, yo quiero ir, ¿cómo hago para ir? Vamos juntas. Entonces en un primer momento pues yo me cerré porque yo ya había tenido la experiencia y pues no era algo que yo como que en ese momento estuviera como buscando. Sin embargo, yo le dije, bueno, voy a hablar otra vez con mi amiguita para que ella hable con su hermana y mirar a ver si podemos ir. Era por el mes de junio y normalmente en ese tiempo pues en los colegios nos daban vacaciones, entonces cuando le pedimos que si podíamos ir, ella nos dijo, bueno, por este tiempo vienen muchas niñas,
pero lo ideal es que venga cada una, porque cuando vienen junticas, pues no viven la experiencia, porque entonces ya se aíslan o como son amiguitas, entonces ya empiezan a compartir, entonces no tienen como la apertura de corazón para vivir esta experiencia. Entonces, como ella era la que quería ir, pues yo le dije, vaya usted. Oh, sorpresa, que ella no quiso ir, que porque le daba miedo, entonces pues yo tenía mucha pena de decir que yo ya no quería ir, porque yo había manifestado que yo también tenía el deseo de ir a la comunidad. Entonces yo dije, bueno, yo voy y luego miramos cómo hacemos para que usted pueda llegar. Yo fui a la comunidad, empecé a vivir con las monjitas, pues igual yo estaba como muy abierta a qué era lo que Dios quería de mí, y empecé a hacer todo lo que hacían las hermanas, a compartir en los momentos comunitarios, en los momentos de realizar los oficios, y como a la semana yo empecé a sentir otra vez el mismo desespero que había sentido la primera vez, que fue hacer la experiencia. Yo dije, no, esto es la confirmación de que definitivamente esta no es mi vocación. Entonces yo desesperada llamé a mi mamá y le dije que por favor fuera por mí, que porque yo ya estaba aburrida, que yo ya no quería estar más ahí, y la respuesta de mi mamá fue, mi hija ya me llamó demasiado tarde, ya voy por usted al otro día. Y yo le dije, no, auxilio, por favor, venga por mí. Pero ella me dijo, no, puedo mañana, ya le toca esperar. El caso fue que yo me acerqué en ese momento a la hermana que estaba encargada y pues le manifesté que yo ya me iba, y yo todo el tiempo decía que tenía muchas tareas porque me daba pena decir que era que estaba aburrida. Entonces yo decía que tenía muchas tareas y que yo me tenía que ir para mi casa. Entonces me acerqué pues y le dije que mi mamá ya iba por mí al otro día, y ella me dijo, claro, te puedes ir, pero si quieres habla con la madre general, para que tengas la oportunidad de conocerla, de compartir con ella. Ella está en Bogotá, pero ella ya regresa estos días por si quieres esperar. Bueno, a mí todo el tiempo me hablaban de la madre Alicia, entonces pues yo quería conocerla, y al saber que ella llegaba en unos pocos días, pues yo dije, no, pues voy a esperar y hablo con ella. El caso fue que cuando la madre llegó, pues me dieron la oportunidad de hablar con ella. Yo me acerqué, hablé con ella, pues le compartí como mis miedos, como que lo que yo sentía, lo que yo experimentaba, lo que estaba viviendo en ese momento. Yo recuerdo que ella nunca me dijo, usted tiene vocación. Jamás me lo mencionó, pero me dijo, mira, si tú quieres te puedes quedar otros días. Por lo de tu estudio, no te preocupes, luego miramos a ver qué podemos hacer. Entonces yo de inquieta le dije, es que yo siempre he sentido el deseo de ponerme el uniforme que tienen las postulantes. ¿Usted me da permiso de experimentar a ver qué se siente ponerse ese uniforme? Como ella era tan hermosa, me dijo, claro, ve donde una hermana y dile que te coloque el uniforme para que puedas vivir la experiencia con el uniforme. Yo me fui feliz, yo me fui matada a buscar a esta hermana para que por favor me pusiera el uniforme. Y cuando ella me puso el uniforme, yo recibí una gracia extraordinaria, porque es como si yo hubiese sentido en ese preciso instante que eso era lo mío, que ese era mi lugar y que así era como yo me quería ver toda la vida. Entonces, a partir de ese instante, pues fue una gracia tan grande que yo abrí como más mi corazón para vivir esta experiencia. Y a partir de ese instante, o sea, yo lo único que les puedo decir es que yo he sido completamente feliz, porque al otro día, pues mi mamá no fue por mí, ni volvió a los 15, ni al mes, y ya llevo 11 años de consagración, y lo único que les puedo decir es que soy la mujer más feliz del mundo entero, que no me arrepiento de haber elegido este camino, que no me arrepiento de haber elegido a Jesús, y de las experiencias más hermosas que yo he tenido durante estos años de consagración es sentirme hija amada por el Señor, es sentirme que tengo un Padre que me ama incondicionalmente y que me ama no por lo que hago, sino por lo que soy, y que me ama así como soy, porque bueno, tengo muchos defectos, tengo muchísimas cosas por mejorar, pero es encontrarme con esa mirada amorosa de Dios todos los días, y ese Dios que me dice, te amo a pesar de lo que eres. No tengas miedo,
si el Señor está colocando en tu corazón este deseo, esta inquietud de hacer alguna experiencia vocacional, porque es uno de los regalos más hermosos. El hecho de hacer una experiencia no quiere decir que ya tengas que ser religiosa o que tengas que ser monjita, porque el Señor tiene muchísimos caminos y también existen muchas vocaciones y también el Señor en esas vocaciones nos da plenitud. Entonces, no tengas miedo porque es una experiencia muy linda la que uno vive y ahí uno se puede dar cuenta si realmente es el llamado que el Señor le está haciendo y es importante discernir. Porque si no eres llamada para esta vida, el día en que te cases, que tengas hijos, no vas a tener como la duda de si yo hubiese ido o si el Señor me hubiese llamado, sino que tú misma has tenido la oportunidad de tener esta experiencia y de darte cuenta qué es lo que el Señor quiere para ti. Muchas gracias por sacar estos minutos para escuchar este testimonio tan pequeño, tan corto, que mi experiencia te pueda ayudar por si quieres en algún momento darte la oportunidad de ir a alguna comunidad y decirle sí a Dios.